Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Para los que son nuevos, mi nombre es Tu Nombre y este es su espacio dedicado a todo lo que amamos, noticias de espectáculos, chismes jugosos, y por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes sociales y que ha mantenido a miles e incluso millones de fans en vilo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. La pareja que nos enamoró en Senkalkam, Eda y Serkan para los amigos, esos que vimos florecer en la pantalla y fuera de ella, y que luego, bueno, la historia ya la conocemos, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de su ruptura, de los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, ni de los rumores que circularon en su momento. No, hoy nos vamos a centrar en la posibilidad de una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino en el ruego que podría haberlo cambiado todo. Un ruego, una petición, una súplica que, según parece, resonó en lo más profundo del corazón de uno de ellos, y que podría ser la clave para entender el acercamiento que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero antes de entrar en materia, antes de desmenuzar cada detalle, de analizar cada like, cada comentario, cada fotografía que ha reavivado la esperanza de los fans, quiero pedirles algo. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan tanto como yo hablando de estos temas, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita van a ser los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a rebobinar un poco la cinta. Recordemos cómo nos enamoramos de Kerem y Hande. No solo eran química en la pantalla, era algo más. Se notaba una conexión real, una complicidad palpable que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar. Los vimos reír, los vimos jugar, los vimos apoyarse mutuamente y por supuesto, los vimos enamorarse. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que se gestó entre sets de grabación y alfombras rojas. Y luego, como en todo cuento de hadas que se respete, llegó la parte oscura. Los rumores de distanciamiento, las confirmaciones a medias, las declaraciones ambiguas, hasta que finalmente se hizo oficial, Kerem y Hande habían terminado su relación. Fue un golpe duro para muchos. Sus fans, que habían invertido tanta energía y emoción en su historia de amor, se sintieron desolados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? Durante un tiempo, la respuesta a todas esas preguntas fue un rotundo no. Kerem y Hande siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Se los vio con otras personas, se especuló sobre nuevos romances, pero la sombra de su relación anterior siempre estuvo presente. La historia de Hande y Kerem no es solo la de dos actores, sino la de dos personalidades que se complementaron y que representaron un ideal romántico para muchos. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. Y es aquí donde la historia empieza a tomar un giro interesante. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que han reavivado la esperanza de una reconciliación. Likes en redes sociales, comentarios sutiles, coincidencias en eventos públicos, pequeños gestos que sumados han generado un gran revuelo entre los fans. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simple casualidad, una estrategia de marketing o hay algo más profundo? Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio y las relaciones públicas juegan un papel crucial. Sin embargo, la reacción genuina del público ante estos gestos sugiere que hay un deseo real de verlos juntos de nuevo. Aquí es donde entra en juego el famoso ruego del que les hablaba al principio. Según fuentes cercanas a la pareja, después de la ruptura, uno de ellos, y aquí viene la especulación, se dice que fue Kerem, le habría hecho una petición a Hande. No se trata de un ruego desesperado ni de una declaración de amor pública. Se trata de algo mucho más sutil, pero igualmente poderoso. Se dice que Kerem le pidió a Hande que no cerrara la puerta por completo a una posible reconciliación en el futuro. Le pidió que, a pesar del dolor y la decepción, no descartara la posibilidad de retomar su relación si las circunstancias cambiaban y si ambos estaban dispuestos a trabajar en ello.
Esta petición, lejos de ser una exigencia, podría interpretarse como una muestra de respeto y madurez, reconociendo que las relaciones pueden evolucionar y que el tiempo puede ofrecer nuevas perspectivas. Este ruego o esta petición podría ser la clave para entender el acercamiento que hemos estado viendo en las últimas semanas. Podría ser la razón por la que Ande, a pesar de haber seguido adelante con su vida, no ha cortado los lazos por completo con Kerem. Podría ser la razón por la que ambos siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa, a pesar de todo lo que ha pasado. Es esencial destacar que mantener una relación cordial después de una ruptura no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de figuras públicas sometidas al escrutinio constante de los medios. El hecho de que Kerem y Ande lo hayan logrado habla de su profesionalismo y madurez emocional. Ahora bien, ¿qué tan probable es una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Hay muchos factores en juego. En primer lugar, está el tiempo. El tiempo cura muchas heridas, pero también puede crear nuevas distancias. En segundo lugar, están las circunstancias. Ambos han cambiado, han madurado, han vivido nuevas experiencias. ¿Serán capaces de adaptarse el uno al otro? En tercer lugar, está la voluntad. ¿Están realmente dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos? Más allá del tiempo, las circunstancias y la voluntad, es importante considerar el impacto de sus carreras en una posible reconciliación. Ambos son actores exitosos con agendas apretadas y exigencias profesionales que pueden dificultar el mantenimiento de una relación. La respuesta a estas preguntas solo la conocen Kerem y Ande. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y observar desde la distancia. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales que nos están enviando y tratar de interpretar lo que significan. Y en este sentido, las señales son, cuanto menos, esperanzadoras. No obstante, es fundamental recordar que las señales pueden ser engañosas y que la interpretación de las mismas puede estar influenciada por nuestros propios deseos y expectativas. Empecemos por los likes en redes sociales. ¿Simples coincidencias? Tal vez. Pero, ¿no es curioso que ambos le estén dando like a publicaciones que tienen que ver con su relación pasada? ¿No es curioso que se estén siguiendo mutuamente en redes sociales, a pesar de haber dejado de hacerlo después de la ruptura? Los likes y los follows en redes sociales se han convertido en una forma de comunicación moderna, pero su significado puede ser ambiguo. En el caso de Kerem y Ande, estos gestos podrían interpretarse como un signo de amistad, un intento de mantener el contacto o incluso una estrategia para generar expectación entre sus fans. Luego están los comentarios sutiles. Frases ambiguas en entrevistas, mensajes enigmáticos en redes sociales, pequeños guiños que parecen estar dirigidos el uno al otro. ¿Podría ser una forma de comunicarse en secreto, de enviarse mensajes ocultos? Es posible. Los comentarios sutiles y los mensajes enigmáticos son una herramienta común en el mundo del espectáculo para mantener el interés del público y generar especulación. Sin embargo, también podrían ser una forma de expresar sentimientos y emociones de manera indirecta. Y por último están las coincidencias en eventos públicos. Aunque han evitado posar juntos en las alfombras rojas, se los ha visto en los mismos eventos, interactuando de forma cordial y respetuosa. Podría ser una forma de tantear el terreno, de ver cómo reacciona el público ante su cercanía. Asistir a los mismos eventos y mantener una interacción cordial podría ser una forma de demostrar madurez y profesionalismo, así como de evaluar la reacción del público ante una posible reconciliación. Todas estas señales sumadas sugieren que entre Kerem y Ande hay algo más que una simple amistad. Hay una conexión, un vínculo que no se ha roto por completo. Y lo más importante, hay una puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Esa conexión, ese vínculo podría estar basado en la experiencia compartida de haber trabajado juntos, en la química que existió entre ellos o simplemente en el cariño y el respeto mutuo. Ahora, ¿qué tan grande es esa puerta? Esa es la gran incógnita. Pero lo que sí podemos decir es que el ruego de Kerem, esa petición de no cerrar la puerta por completo, parece haber tenido un impacto significativo en Ande. Y ese podría ser el primer paso hacia una segunda oportunidad. El hecho de que Ande haya considerado el ruego de Kerem y haya mantenido una relación cordial con él sugiere que está dispuesta a explorar la posibilidad de una reconciliación. Pero no nos adelantemos demasiado. Todavía hay muchos obstáculos que superar.
Hay que ver si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores cometidos y a trabajar juntos para construir un futuro sólido. Hay que ver si pueden lidiar con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. Hay que ver si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todas las adversidades. Dejar atrás el pasado, perdonar los errores y lidiar con la presión mediática son desafíos importantes para cualquier pareja, pero especialmente para aquellas que han estado en el centro de la atención pública. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande sigue viva. Y nosotros como fans seguiremos observando desde la distancia, analizando cada señal y cruzando los dedos para que su historia de amor tenga un final feliz. La esperanza de los fans es un factor importante a considerar, ya que su apoyo puede influir en la decisión de Kerem y Hande. Y hablando de finales felices, recordemos que ambos han estado enfocados en sus proyectos individuales. Hande, con su consolidada carrera como actriz y modelo, ha estado trabajando en nuevos proyectos que prometen consolidarla aún más como una figura importante en la industria del entretenimiento. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con su carrera actoral, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como artista. Esta independencia y crecimiento personal son cruciales para cualquier relación, ya que les permite llegar a una posible reconciliación como individuos más maduros y seguros de sí mismos. El éxito individual y el crecimiento personal son fundamentales para una relación saludable, ya que permiten a cada miembro de la pareja aportar valor y fortaleza a la misma. Además, el apoyo de sus fans ha sido incondicional. A pesar de la decepción inicial tras la ruptura, la mayoría de sus seguidores han mantenido la esperanza de una reconciliación y han expresado su apoyo a ambos en sus proyectos individuales. Esta muestra de cariño y lealtad puede ser un factor importante en la decisión de Kerem y Hande de darse una segunda oportunidad. El apoyo de los fans puede ser un factor motivador para Kerem y Hande, ya que les brinda la confianza y el aliento necesarios para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar las barreras del tiempo y la distancia. Su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y ha demostrado que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación para prosperar. Ahora, después de todo este análisis, de todas estas especulaciones, de todas estas esperanzas, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se darán una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todas las adversidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Además, ¿qué otros factores creen que podrían influir en su decisión? ¿Qué consejo les darían a Kerem y Hande si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos repasado la historia de amor de Kerem y Hande, desde sus inicios en Senkalkam hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las señales que sugieren una posible reconciliación y hemos hablado del famoso ruego de Kerem, esa petición de no cerrar la puerta por completo a una segunda oportunidad. Hemos explorado los factores que podrían influir en su decisión y hemos compartido nuestras esperanzas de que su historia de amor tenga un final feliz. También hemos considerado la importancia del tiempo, las circunstancias, la voluntad, el éxito individual y el apoyo de los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y sobre todo, me encanta poder contar con su apoyo y participación en este canal. Me gustaría saber qué otros temas relacionados con el mundo del espectáculo les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Les gustaría que analizara otras parejas famosas? ¿Les gustaría que hablara de las últimas tendencias en la industria del entretenimiento? Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir con ustedes las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Su participación activa en este canal es fundamental para que podamos seguir creciendo y mejorando. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos.
Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. También, si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, van a ser los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos a las señales, porque el amor puede estar a la vuelta de la esquina. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones sobre este y otros temas candentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.